Ya estamos grabando, Tenzin. Vale. Tasle, ¿qué se la? Obviously. Tanda kozo mezu zomsu ya zomasu. Tanda Samsung. Zomdo. Mi mamá Samari. Nga tanda kozo chubichiles. Un segundo, que es que ha llegado alguien. Están aporreando la puerta. Oh, desde tanda singre. ¿Me oís? Ah, sí, sí. Le oímos. Yo creo que diré que puede empezar. No sé si está esperando algo. Venga, yo coquito que la. Ya, okay. Ya, ojo. Tanda 가르쳐 그래. tanda kozo godi. Queda la cuete guior, que es macho más. ane 쟤는 나 너무 동으로 가르쳐. Ah, que dice que será que podíamos hacer una pequeña oración al principio, ¿no? 야야, ane 강기 도전이 전에 나와다네. 밤에서 담배 저대 된제베 거담데라 De la chache, 차체로 lo me vuestro ante 년도 la 시와저는 cama, 고신이 이제는 가인다 que 돌아 뱀바치나 제기 제기 들어서 강다양다 때문에 돈은 나바고네나 a 저대 ver, 송바 년도 me he 전주 puesto 선배 ante 거제 el 산지 Buda perfecto, el 담데라 mejor de los 차체 maestros, que nos enseñó que aquello que se originado en dependencia no tiene cese, ni nacimiento, no es inexistente, ni permanente, no viene ni va, no es diferente, ni es igual, y carece por completo de construcción conceptual. Me he puesto ante Gautama, quien, movido por la compasión, enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. 어야 나디나나 자와시럽기 나나 방고 바발루루기 때문에 같이 치는 거네 저자치야 디당 아니 단다디 Hemos 지금 recitado 잠범범데 뭔도지 어디라야 같아 la 시남게 La 숨 저자 primera y la última estrofa 캬바 de la 숨나 sabiduría 저자피야 fundamental de Nagarjuna y la primera estrofa también del ornamento para la realización clara de Maitreya, que yo no la necesita porque no da tiempo. 아디나라 먼저 드림 좀 야디야 내가 전부 직자디였다 디나라 최저나라 저거는 시 산지 좀 되게 최소한이야 또 저와 친구 권해라네 얘네 따왕네 봐 롱네 바디게 빠빠야 체도 담배 최소한이스 제가 Y 저나라 entonces, hoy 여진 집에 권해 그 자체가 있었지 entonces estas estrofas significan que
nos postramos o que honramos al Buda porque él nos enseñó el Dharma, la doctrina, para que pudiéramos abandonar todas esas concepciones erróneas que nos hacen andar por caminos equivocados. 진짜 잠보 건데 뭐도 지나라 저자디 캠퍼스um 저와시 저부추고 되게 시징이 더이 저자 되게 땡겨요. 대송병어라 용 캠퍼스um 시시람 시남jen라 저자 투요. ¿Queréis un penocola? ¿Tampoco queréis eso? 뭐도 지게 저자 뭐보게요. Ale, no 어 porque- 되게 때라마 배뭐라 ene ende shiva chuna kushini gi satige yum chamba sumla toja Ah, la estrofa de Maitreya, que es la primera estrofa del ornamento para la realización clara, es una estrofa que hace una alabanza a la Prajnaparamita, a la perfección de la sabiduría, porque que ella dice que es la madre de todos los Budas, ¿no? Me postro ante ella, que es la madre de todos los Budas, así como ante las asambleas de los oyentes y bodhisattvas. Mm, entonces, antes de entrar en el tema del ornamento para la realización clara de Maitreya, del texto de Maitreya, que son los 8 objetos, pues Maitreya quiere rendir homenaje a la perfección de la sabiduría. De las anje jumde de perfecciones. gi shijing gi che chago bungbu le tsungshabe kimba tanga samu tongba ni gi tawe kor temba tige di ene ngoe de tongni gi ba ta dine tongni gi ba dine be ne tembe salam gi ba tige che ni yor bas ngoe de tongni gi be kor che she di to kombulu gi umari to chula so ba dine che shi che salam gi ba be de ngodo gi ba di kor tige di ene 지도 잡고 농어도 지나는 순서네. 다나 뭐데 돈이다. 배동어도 그지 봐스는 고난 얘기. 다 저기 오메 신의 수치, 저기 선자의 신의 수치 남았는데. 로도기 오메 신의 수치, 바보 돈이 선자의 신의 수치인데. Ujú. Y esto se refiere a las enseñanzas que enseñó el Buda en el pico del buitre, ¿no? Es en el segundo giro de la rueda del Dharma, que enseñó las enseñanzas del Prajnaparamita, que son unas enseñanzas que se han enseñado después que se han ido pasando de generación en generación a través de 2 linajes. Uno es el linaje obvio de la vacuidad, que es el linaje de la sabiduría, y el otro es el linaje oculto del sentido oculto del Prajnaparamita, que es el reconocimiento sobre los caminos y las tierras. Entonces, el primer linaje viene de Nagarjuna, de los escritos de Nagarjuna, que hablan sobre este sentido obvio del Prajnaparamita, que habla de una manera explícita sobre la visión de la vacuidad. Y Nagarjuna, como sabemos, es el precursor de la escuela Madhyamaka. Y después el sentido oculto que habla sobre que no es explícito, que es implícito dentro del Prajnaparamita. Tenemos un sentido implícito que habla sobre los caminos y las tierras, toda la presentación de los caminos y la tierra y las tierras. Y esta presentación la encontramos explicada, extraída de los Prajnaparamitas y explicada por Maitreya en el ornamento a las realizaciones claras. Y como sabemos, también Maitreya es el precursor de la escuela Chittamatra. 예, 정말 그거 가르쳐드려야지는 semjena ene sanjeju 고만사디 소 정말라 덮주요래 이 더야게 체도 남남배 주치고래 세네 조티 ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué explicaron todos estos sentidos del Prajnaparamita? Es porque todos los seres sensibles pueden transformarse en Budas. Y entonces, para que lo hagan, para que generen el esfuerzo de andar el camino y llegar a la iluminación, es que se escribieron todos estos textos. 근데 되게 장모도 지금 당못해라
namba tamje chenye nam stambo nam chen de ene kap tambo nam chen zo de kap nibe lamshi zo de kap sumbe shishi zo de yo des Y cantan poñipa shiba. kap tambo ni ba sumba de de nam je lamshi shishi ende jen koren mi chin de temba des Entonces, normalmente para las realizaciones claras, Maitreya habla sobre tres tipos de conocimiento. En el primer capítulo habla sobre el conocimiento de todos los aspectos, que es la omnisciencia, ¿no? Después en el segundo capítulo habla sobre el conocimiento de los caminos. Y en el tercer capítulo habla sobre el conocimiento de las bases. adine kap shiwa ngawa chokpa tumba de de ene jawa shis namdo jawa zame jawa tadi jawa kejime jawa jawa shit temba des Ah, tingala yuna betela. Esa marera, salamana, todo. 되게 말 조시 Chorba 세죠. así. 스타나 Sí. 쳔바숨 두버치야라 조시. 쳔도 Y luego en los capítulos 4, 5, 6 y 7 habla sobre las 4 prácticas. 근데 갑제바디기 에네 제부추고 산제지 꾸시디 땡겨. Y el octavo capítulo habla de el fruto, del resultado, que son los 4 cuerpos de un Buda. 어디래더니 톱자타도디 갑제바네 데 꾸시 남샤데. 데토버 쳐발라 에네 원도그 남지지 바세. 인장 원도지 스가 명이한테 쳔주거든. Y entonces, digamos que todo el camino que se enseña, todos los 7 primeros capítulos llevan, por supuesto, al resultado, que es el capítulo octavo, que es la obtención de los 4 cuerpos de un Buda. Y para ello tenemos que andar los caminos. Los caminos también se les llaman realizaciones claras. De hecho, realización clara es la definición de camino. Entonces, por eso se le llama también el ornamento a las realizaciones claras, que se refiere a la explicación de los caminos. 다 제단에 원도 남지지 베디게 참말로 초드네 로리나는 두고요. Y todas estas realizaciones claras, que son los caminos, todas ellas son comprensiones, realizaciones que se pueden incluir, los que de hecho se incluyen dentro de la presentación de la teoría de mentes. Lori, ¿verdad? Lori, nada. 네. 제가 준비되게 인자 먼저 낭추 띵사고 전로정 장이제라 로리다 두다시아디 여러분들 양내양도 개심부에 순거에 내가 같은 자들. Por eso su santidad dice una y otra vez que es muy importante que tengamos esta base de conocimiento, tanto de teoría de mentes como de escuelas. 채널 로리들은 나로를 때문에 가서 뭐만 납사를 로리 든도 여와 로리 숨도 여와 로리 니스 여와 되게디 난 님부터 뒤 돈에 담고라 냠네 치다지 엔데네 데스 게르 단다 양을 보여 왔어. Entonces, como hemos dicho, la presentación de la teoría de mentes incluye distintas clasificaciones de las mentes que primero se explican de una manera muy resumida y luego se van extendiendo. Y en estas distintas clasificaciones encontramos la clasificación en 7, la clasificación en 3 y las clasificaciones en 2. 야, 나 진짜 되네기나 이나라 무슨다 제바다 제시 거르두게디 사버리 이주디에 배진 사버치 단 내서발라 나라멍에 대좀 록시디게 그선 덴만데 시제주사이 섬사티게 도주에스 Entonces, yo creo que ya habéis estudiado la cognición directa, la inferencial y la subsecuente, pero que os queda todavía por ver la presunción correcta, la percepción inatenta y la cognición errónea. ¿Estoy en lo cierto? 내나 개 말에 땅은 저 Las hemos visto todas, ¿no? Ya las hemos visto todas hasta el momento. 음, Chama tachare, claro, Nachote, Lori Dundu lleva tachare. 어리 Te digo que hemos visto ya la división en 7. La división en 7 la hemos terminado ya
Y al próximo día es la división en 3. 다 다른 얘네 어 주주 마음 어디야나 저지 랭가를 샤는 간데도 야면은 내 시점은 간데도 Entonces, ¿qué queréis? ¿Que hacerme preguntas o queréis que yo explique algo? 너 조정에 스모로 나왔어. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo 그래서 que 저 nos 망고 debata, ¿no? A ver si sabéis debatirle a Gisela, ¿no? Que nos 망고지라 debata sobre la teoría, sobre la división en 7. O a lo 저 mejor si 망고지라 pudiera, 내가 저거다. hola hola, hola, Sí, Rubén. si pudiera dar una explicación de un poco de la base de estas divisiones, ¿por qué en 7, en 3 y en 2? Gela diye dire 가르치는 데는 둔도 여와 숨도 여와 아니 니수 여와 데스 니 제와 심마 말해 나래 노래 두두두두 쟤나 이 유람네 디그레스 텔레데스 마르체나 숨이 유람네 디그레스 텔레데스 마르다나 노래 두 유람네 디그레스 야와 두번 중와 예와도 지금 도다레스 pues son divisiones que bueno pues si dividimos la mente en dos pues las podemos dividir de varias maneras en las divisiones en dos pero dijimos bueno pues vamos a extender un poco más en nuestra investigación y a diversificar un poco más la clasificación entonces las podemos dividir en 3 y luego pues todavía más pues en 7. 근데 사제로지 좀다 둔다 니다 되려서나 에너고 사제 숨로지나 디디레 섬 소로로서야 레라고요 레랑 Entonces 담보에로 es 좀 una manera de, al principio, al estudiar, pues tener una especie como de idea clara de cuántas cogniciones hay, pues al clasificarlas en números así tan pequeños. 네 신라 조여메 배도 ¿Alguna otra 조메나 pregunta? 나데마 데세 게르 당기 Si no hay preguntas, voy a explicar yo cosas. Otra pregunta sería, dentro de lo que es la escuela, ahora ya no, todavía no estamos en la escuela Madhyamika, ¿no? O sea, todavía estamos en la escuela, ¿cuál era? No recuerdo la que es. Sautrántica, Sautrántica. del Entonces, sutra, Sautrántica. mm, entonces esto lo veremos como más adelante desde el punto de vista Madhyamika también, ¿no? Que la gancho tanda do de bala yo de yores. Tatu uma la lemma sons. Nya kale jela uma tagirera. 그래서 이나양 다다 도데버 레데 이나양 도데버디 체메 남샤스야디 망치온 도데버다 셈잠바 디고르만데 시응위디 전에 디야고시나 아니 우마베 코르디게 디 레라오체 롤샤르 투야지요리 세가 노발레양 구쇼라 망치야 도심기 체메 남샤 페케치부스기 Sí, estamos viendo la escuela sautrántica, pero las bases sobre la mente y sobre la lógica las dejan sentadas sobre todo las escuelas sautránticas y también y Chitamatra también. Entonces, por eso se estudia la teoría de mentes y también la lógica desde el punto de vista sobre todo de Sautrántica, luego también de Chitamatra. Y gracias a esto después vamos a entender bien la escuela también Madhyamaka. Y por eso cuando los monjes y monjas están estudiando, bueno, pues, personas que estudian los textos clásicos están estudiando Pramana, ¿no? Epistemología, lógica, pues estudian desde el punto de vista de estas dos escuelas, Sautrántica y Chitamatra. 야네샤샤나 프로페서스야다 마스터스야다 딘데 글로브존 치야디양 로존 체 토버리들이 그냥 당고 뭐냐 아니 딘데 당보니와 숨바시와 아니 콜레지 로존 세도 좀 망실을 고도 왔어 디 왜가나 아니 신의 로존 체 토버디게 장고도 와 되는 시리스 사회 돈 되게 좀 Es un poco como cuando si queremos aprender un máster o un doctorado, pues tenemos que empezar
primero por las clases de primero de EGB, ¿no? Y luego poco a poco ir subiendo, ir avanzando, bueno, de la ESO o del programa de estudios que sea, y luego ir poco a poco avanzando, entrar a la universidad y así. Pues es igual. Yo tengo una Al Tade pregunta final. bemi, luego. oh ya, ya, sí, sí. Vale. El otro día, en una de las reuniones que tuvimos de preguntas, que nos estuvo preguntando un poco cómo era el Buda, ¿no? O los Budas, el tema de la cognición directa, si no hay conceptos. Entonces la pregunta es, cuando no hay conceptos, cuando hay una condición directa y no hay conceptos, las personas que tienen esas realizaciones, ¿cómo, o sea, cómo piensan? O sea, ¿cómo se desarrolla su sistema de pensamiento? Porque si no hay esa elaboración conceptual, ¿no? Cuando tienen que desarrollar algo, pensar en algo, ¿cómo funciona esto? O sea, a veces me crea como esa curiosidad, ¿no? Gela di kizang kato di sangye la tokpa yang mares sangye kigyu la tokpa mindosa ani kasi sangye la tokpa meba ina ani chama kasi ngunso miemba ina ini gojo di samlo kalenta tukire yamena di misema la kecha se di yamena tachi cheba itina ani kandes tachi chitukire kasi tokpa meba ina Sí, sí. Te sanjere ya de tobo mewa de ngone de sanje ki gyugi cheba dige changma ane kyon dige chene yenden changma danya zomba yindi sanje sara tobo yo mara da tobo mewa yine yang pege khasa khande jile geje khande shego tang khasa di samba tang neju dige di sebo chene shen tuyaji bene chashana nima dan dawale yawa se choku sambe samloto ke yomarwa ina wa seriran shingu chodu kudwa ina ko nima shar se sachi digale nima dada wa se chodu kudwa ina na shin beme lundu res isa ina AI se ta se chat GPT daw chel ta dudu berak parajirwa tina ko ko samlo mixe dio sambe samlo tang mar ko lamsana sa shar tu ya kangla kang duki shar tu kudwa. Entonces los budas, como bien dices, no tienen ningún defecto y tienen todas las virtudes. Entonces en este caso los conceptos, las condiciones conceptuales las consideramos como un defecto y los budas no tienen estas condiciones conceptuales. Entonces, ¿cómo piensa un Buda? Pues un Buda inmediatamente no tiene que analizar, no tiene que pensar, no tiene que elaborar ningún pensamiento discursivo, simplemente conoce todo. Entonces, por ejemplo, sabe inmediatamente, de manera espontánea, sabe qué es lo mejor que puede decir para cada discípulo, ¿no? Por ejemplo, qué es lo mejor le puede decir a un discípulo, pero no tiene que pensarlo, sino que surge de manera espontánea. Y luego también de manera espontánea conoce todas las circunstancias de cada discípulo o discípula y sus pensamientos y su configuración kármica, todo, ¿no? De manera espontánea, sin ningún esfuerzo. Dice que es un poco como si fuera el chat GPT. Lo habéis oído, ¿no? Entonces, o también puede ser como el sol y la luna, ¿no? El sol y la luna no se esfuerzan, no hay un pensamiento previo, no hay una intención de brillar, brillan. Y ese brillo llega a donde tiene que llegar, donde tiene que dar el sol, pues el sol da, ¿no? O sea, donde eso, pero el sol no hace nada Ya. especial, ¿no? Un esfuerzo especial para ello, ¿no? Ni tampoco hay mentes de, por ejemplo, de reconocimiento de conceptos como, oh, esto es un vaso, esto es tal, en el Buda no hay eso. Y otra pregunta relacionado con esto que también dijo el otro día, que lo dejó así caer, pero me parece interesante, que yo creo que luego lo rescatamos, es como entiendo que en la medida que nosotros, como practicantes, bueno, que estamos ahí en el camino, ¿no? Vamos de alguna forma meditando a lo mejor en la vacuidad y eso cada vez está más entrenado y ocupa más, o sea, nos es más fácil acceder ahí, será más fácil también que todos esa elaboración conceptual se vaya disolviendo en la mente, como en ese espacio de vacuidad. O sea, como el Claro que proceso que nos...
que nos puede ayudar o acompañar a llegar a eso, si tiene que ver con esto o no. Tenteina, ani kesi ngacho di tantan nyamlen pa tenzo di kesi toni la samba tamba ina ani toni tan tanyeru nyeru tu gide ani kale yang toni la samba di tisle laru chagires. Nanti di tanyamdo ani ngacho topa yang nyuru tang sub churu tu gide bes. 디 때문에 다 지난 소부터 하나네. 먼저 ben에 롭종질이야 돼. 사버장도 각보지도 해. 되네 알레라라로 치네. 아니 삼로 텐데 요령부터 다 먹어 드려요. 그동안. 엔타마타마 무슨 세야지 이제 다 똑바 칸데 진비네. 도마르 걸로 대단지 둔지 거네. 진단체. 둔지 거네 도바체. 디 되게 아야 오면 되잖아요. 아니 둔지 나와게 너무 무슨 뭐 두고 그랬어. 무슨 뭐 두고잖아요. 무슨 달람 가데 파라 상가데 부디 소하사디 모두 사나 리드 전에 다 택진기 부디 소하사 차서나 문에 또 장마 또 세네 무슨 뭐 소마 장마를 치야요 지래 Tienes toda la razón, sí. Según vamos avanzando en el conocimiento de la vacuidad, vamos a ir experimentando una disminución de nuestros pensamientos conceptuales. Y además vamos a ir generando también pensamientos que cada vez dependen menos de un concepto o de una generalidad de sentido. De manera que al principio, las cosas que al principio tenemos que comprenderlas mediante un concepto, una generalidad de sentido, puesto que tenemos que comprenderlas con una mente conceptual, con una cognición conceptual. ¿Os acordáis que siempre conoce todo mediante esta generalidad de sentido, no de manera directa? Y poco a poco iremos viendo cómo esa generalidad de sentido va haciéndose cada vez menos obstructiva, en el sentido de que cada vez vamos a acercarnos más a la cognición directa del fenómeno. Y finalmente, según vamos a ir avanzando por los caminos del gate para Samgate Podille Soja, que es un camino desde la acumulación, luego la preparación, el de la visión, de la meditación y finalmente el de no más aprendizaje, pues vamos a ir viendo una disminución de las cogniciones conceptuales y un aumento de las cogniciones directas hasta que finalmente, cuando llegamos al último camino, al camino de no más aprendizaje, ya no hay más que cogniciones directas. Alicia, tú tenías una pregunta. Thank you. No, desde. Mira, mi pregunta es muy sencilla y es una curiosidad así de varias cosas que he escuchado. Y es cuándo surge el nacimiento de estas cogniciones, de estas 7, según los textos. Por ejemplo, nace un bebé, ¿no? Una conciencia, y esa conciencia que nace, creo entender por cosas que he escuchado que no tiene directamente la conciencia de estas cogniciones. Entonces, ¿cuándo empieza el ser, ¿no? O el ser humano a despertar? ¿O cuál es qué dicen los textos, ¿no? Sobre cómo empiezas a reconocer, pues, tanto la duda, o sea, está claro que hay un aprendizaje, ¿no? Que hay un proceso de aprendizaje basado en la educación que nos dan, en las causas y condiciones de nuestros entornos. Pero ¿hay algunas de esas condiciones que ya vienen directas o ya están directas en el nacimiento o surgen después a causa ¿no? del aprendizaje? ¿Cómo es ese proceso desde el nacimiento? Pero ¿te acuerdas que la cognición directa es aquella que percibe directamente, como por ejemplo las sensoriales, ¿no? Que esas ya las tenemos. En cuanto tienes órganos sensoriales, tienes cogniciones sensoriales y entonces ya tienes cogniciones directas. Que maduran, o sea, no surgen de golpe. Eso es lo que yo quería saber, si a lo mejor esto se sabe.
Le pregunto entonces cuánto van surgiendo las diferentes Condi- condiciones de la división en 7. condiciones, ¿no? Pero en adulto, vale, somos conscientes de que tenemos estas condiciones, pero ahora vamos a suponer que queremos hacer una enseñanza a niños de años y medio o de 2 años en la escuela, ¿no? Que todo esto ahora está con mindfulness y tal. Y cómo pueden comprender ellos que tienen, o sea, no pueden comprender que tienen estas cosas. A esto me refiero, ¿cuándo empieza Vale, sí, ya te he entendido. un poco mejor? Gela di ngazo di puchu jula la tiora. Ani to Right. puchu jula lori tistis la na sampitu yina tanda lo chudan cheka ki bugu insan konjo di ngo singi bares. Pena konjo la di lori dun ki nane nangse pena di ane ngunsun jimbata jeba jimbata de choko choko ngonsu ya pale pe kapo dus gitu Tere, kain tere. sina kojo ta uchunda gitu katu ne kojo soso sem la tacheche to giresa 어래. 자디 먼저디 구쇼라 준준 남자들 기준데 구쇼라 준준 먹고요. 거절라 로리 남산다 튀기 말해. 이네 담보 카도 가마 카도 가로레 마보레 세보레 자외 카도레 연나 카도레 간이선 왕식이 유도 주거든 또 대시 잡고요. 입당 카도 거르듯이 잡. 이네 문줄 거르 대시 잡네. 이네 칼에 이네 꼭주 거르 대시 잡고 말해. 이 유고 거르 대시 하고 잡도 되잖아. 유티 이문에 레 말에 탁주 진기 소리에서는 아니 유진신지 유디로도 유디 진기 유진신지 요레스 유진들은 가져요레스는 아니 제제셔야 그죠 지금 다당 아니 디 남도 삼로당야 삼로당 아니 간사 도 유진레스 어도스라 과도치 당고 아니 배나 부로 제구주 토알레트잖아요. 그 가시에 그 유다 유진 거르듯이 잖아. 그지 거도 그래요. 강복 왕시 거르듯이 가도 다입 거르듯이. 근데 이게 유르제 때문에 가르레 원보레 세보레 마오레 탁주 수치 그랬으나 유진에 다제 쳐버려. 서도 유다 유진 거르듯이 잡도 그래요. Sí, tienes razón. En la escuela del monasterio, pues tenemos monjes muy pequeñitos. Desde los 4 años tenemos monjes ya estudiando la escuela. Entonces, cuando son así muy pequeños todavía, pues no les hablamos sobre la mente porque es difícil, como bien dices, que puedan pensar en esas cosas a una edad tan temprana. Entonces, a esas edades lo que les enseñamos son cosas que son perceptibles por los sentidos, que son como más fáciles para ellos. Como por ejemplo, les hablamos de los colores, de las formas, les hablamos de los distintos tipos de colores, de los colores primarios, de los colores secundarios, hablamos del rojo, el azul, el blanco y debatimos sobre los colores y todo eso, ¿no? Entonces, se habla sobre objetos. Y más adelante, cuando tienen 8, 9, 10 años, entonces ya sí que se les puede hablar sobre ¿y quién percibe esos objetos? ¿No? ¿Quién analiza? ¿Quién tiene ideas sobre esos objetos? ¿No? ¿Quién percibe estos objetos? Pues entonces ya se les habla de ¿os acordáis que decíamos los objetos, los poseedores de objetos? Entonces ya se introduce este término que es un poco más complejo, que es el de los poseedores de objetos. Que os acordáis que tenía 3 tipos, que eran los sonidos expresivos, las personas y las conciencias, que son las que después ya nos introducen en la asignatura de teoría de mentes. Entonces sí, eso, ¿no? Entonces primero hablamos de objetos que son muy obvios, que son muy fáciles de reconocer, puesto que los percibimos con los sentidos, que es lo más sencillo, y luego ya vamos a objetos un poco más sutiles o más ocultos, ¿no? Y como puede ser las conciencias, ¿no? Entonces sí, primero se pone el objeto y luego ya se habla de quién percibe ese objeto, ¿no? De qué tipo de conciencia percibe ese objeto.
pero ya bastante más adelante. ene chirangi diablo de la remote auto was na chuchu kan remote te ka chirangi Tienes un ne dibujo alang jing detrás remote que a mí me ne gustaba mucho cuando era pequeña, que es un dibujo que está muy na bien. chuchu kan sa da lam shira shingi yo mar de ine remote ta de oh timone ya sanje salam do selang garo tinde samsam lol ya shargi chuchu kan Yo entonces yala no sabía ngana muy chi bien lo que remote chondo yo mar significaba da remote garo chier de y cuando era pequeño lo miraba y pensaba, mira, este es el camino hasta la iluminación, por este camino se va subiendo hasta llegar a ser un Buda. Y me gustaba muchísimo el concepto del camino y eso. Y no teníamos, el que teníamos en la escuela no tenía color, era en blanco y negro. 보고도 저래 유르스는 베나랑가도 세션에 단데 그런 결례들 무슨 이게 랑진디네 도세데 유르스 유진스는 디간로 드로긴디 인 칸사도 저레스 유진스 유르여자 텔라 칸사요레 칸사디 줄레 미기 쉐와다 나웨 쉐와다 네 쉐와다 딜레 쉐와야 엔델 도거레 델 도그마레스 야기 계제 쉐야도 저 유진레스 어두스 미기다기 되게 왕시 단념도를 보고 추주가라 왕시기 가도 그래가 망치기 전에 대단 냠도란 뜻이 있잖아요. Entonces, por ejemplo, cuando les enseñas ese dibujo, pues les puedes decir, los objetos son esas cosas que percibimos, por ejemplo, es todo eso que está ahí, ¿no? Por ejemplo, este elefante, le dices, mira, el elefante este es un objeto, ¿no? Entonces, el camino, el elefante, entonces todo eso para ellos es algo fácil de percibir. Y luego, más adelante, podéis decirle, pero ¿cómo sabes que ahí hay un elefante? ¿No? Por ejemplo, pues porque lo veo, ¿no? Entonces ya le puedes hablar de los poseedores de objetos, que en este caso en el dibujo podrías decirle pues, que es el monje, ¿no? Entonces dices, bueno, los monjes son personas, o sea, las personas tenemos conciencias sensoriales y entonces gracias a los órganos sensoriales tenemos estas conciencias sensoriales que son percepciones de lo que ve cada órgano sensorial, pues por ejemplo, pues eso, las formas y colores, los sonidos, los olores, etcétera, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando decimos vamos ahí o no vamos, o por ejemplo, subimos ahí por el camino o no subimos, hay que ir o no, pues estos pensamientos también forman parte de los poseedores de objetos, son también conciencias, ¿no? Entonces, pero para ellos siempre es más fácil todo lo que esté relacionado con los órganos sensoriales, o sea, el input sensorial, ¿no? 보고 춘주 맛에 몇 gem발아양 먼저 된데 그 리모트 때인제 레시자데 페 계시 뭐 통기여서 말하는 Yo creo que es muy importante incluir siempre dibujos en las explicaciones, y no solo para los niños pequeños, también para las personas adultas. 가사람 미마도 저 럽진치디 디치비스 데데고 Por ejemplo, yo ayer le di clase en la clase pública, les expliqué esto. 이 만달라 프로그레스 만달라 피드전에 Esta es la ofrenda de mandala. 오늘 전에 남부 저불링링다 저불링다 샬르바 보러 저불링노 바나주 찬데미니 저불링 디마셀링 망고 제시요 그게 나도 당보다 통해 매자 인데페렌데 요레스 제시하고 Y entonces, hay un montón de la oración, ¿no? Hay un montón de cosas que habla sobre el Monte Meru, luego se habla de los continentes, Purva Videja, Jambudvipa, ¿no? En el este, el sur, en el oeste está Aparagodamilla, en el norte está Uttarakuru, luego que si deja el Videja, Cámara y Apacámara, y todas esas cosas, pues si las ponemos aquí en un mapa, pues son mucho más fáciles de posicionar, ¿no? 리산게 준비되게 나도 당보 랍나는 건조 레 당보 같은데 레 당보 같아서라 얘네 로종 시단데라 야 당보 레 당보 같다 엔데네 코르스 Eso 인디레스 el Buda lo dijo también, dijo a las personas novatas, a los principiantes, es mejor enseñarles las cosas con dibujos. Por ejemplo, a él se le ocurrió también el diseño de este dibujo.
아니 korwa dinala tende la juni de korkiyo yes. Y en Nanzo ese dibujo tende podemos ver yes. el modo de girar en el samsara mediante los 12 vínculos de surgimiento dependiente, los 12 eslabones. Di yigi mashina yang kurimu tongura. Tanganzo tende yes. Dori Entonces, lusin las de. personas que no saben leer pueden ver toda esta enseñanza plasmada en el dibujo. Bugu chigo marimi kengo tozo yang tende nangshu nyamne chegoro was. Y también, o sea, que no son los niños y niñas, sino también las personas adultas pueden hacer muy buen uso de los dibujos. No le deshela midozo chidi tinga de deshela loga sechetos. Y luego, Korwa bueno, kande porque hay que conocer el significado de los dibujos, claro. Entonces aquí he puesto yo la explicación de cada uno de los dibujos. kande targide tozo yang sanje ngazola rimu le tene yang nangshu changdang yore sen labyo. Entonces, bueno, y aquí se explica también cómo se puede salir del samsara. Así que, como vemos, podemos utilizar los dibujos para enseñar el Dharma. 네, 다들 지랑 이제 로리 여기 리모델은 시. 얘는 디 검잡도 전에 리모델에 로레스. 랑진 Y 나보드네 가로. por ejemplo, este esquema también explica las 9 etapas de la calma mental, tal como vienen en el dibujo que tienes tú detrás. 단지 지랑 똑바탕 또메 거를 총스마스. 다 내려 빼야 오자 해도 왔어. 당보도 랑진 나보도 얘네 this 가르친 똑바드네 뉴 무슨 숙체를 치. 타마타마 Entonces, 무슨 como 뭐 vemos, el 왔어. primer 예, elefante que 거야도 왔어. simboliza la mente estaba lleno de mentes conceptuales, de cogniciones conceptuales. Y luego vemos cómo las cogniciones conceptuales cada vez son menos, 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 porque el elefante cada vez está siendo más blanquito, más blanco. Y al final no tiene ya. 디팅 사부잖아 신의 검잡당 그 띵 사부 가요. Esto explica de una manera muy detallada el modo de meditación de la calma mental. Samatha. 단 이내 보고를 없지 집에 가라. 먼저 난가 제시 최체네 타르베 남라 도야이나 딘데 도야요레 세는 콘도 두스 락바지 되시 가요. Pero también puedes utilizarlo para explicarle a los niños que si nosotros andamos el camino del Dharma y aprendemos y practicamos, pues cómo vamos a ir mejorando, igual que el elefante. 아니 그네 로리 장 다리 장 파르친 장 데레스데 흥내 딜레 산제스는 딜레시오레 에네 방제 딜레 방고레 에네 가데 파랑가데 파라상가데 보티 소아사데 오 딘도탄 딜레시네 리무데야 이제 티기스. Y también les enseño este esquema que está metido en un dibujo de una estupa que habla sobre cuáles son todos los caminos, cuáles son los objetos de abandono de los caminos, vienen los caminos tal como viene en el mantra, gate para sangate, bodhi y soja, y explican todas las etapas del camino a la iluminación que viene al final, el Buda. 오다 디게디 상모로 나고 디게디 로리 나네 방제 디게디 헤스 카르보 디게디 로리 나네 냠네 지야게 람 디게디. Entonces, todo lo que viene en negro son dentro de las categorías mentales lo que se llaman objetos de abandono, aquello que debe ser abandonado. Mientras que lo que está en los colores claros son los caminos, que dentro de las categorías mentales es aquello que debe ser adoptado. 근데 dobjanda 도체네 타마타마데 관리기도 돼 산제 사스. Y mira, y entonces vamos por estas escaleritas y al final, ¿a dónde llegamos? Pues al estado de un Buda. 근데체네 다 보고리나 미 겜발이나 래 담보가 지금 좀 장난이 또 백해시 모르셨어. Entonces, esto es muy útil, este método de hacer dibujos es muy útil tanto para los niños como para las personas adultas a la hora de aprender. 야야, 이는 신다 치고 가는데 왜? ¿Alguna otra pregunta?
Aquí pone pregunta, Mauricio. A ver, Mauricio, pregunta. 다 지우신다 민도는 로리 고르마데 Sí, yo esa, tendencia. 야, 야, 오케이. Sí, sí. Mauricio, ¿puedes preguntar directamente o no tienes audio o 야, 야. algo? Sí, sí, sí. 지우다로나 지우이네 야고도. Muy bien. Ah, estás en el trabajo. Bueno, pues lo va a escribir, ¿no? Ok. Pon tigiosa. ¿Qué tigiosa? 아, Tiba tigiosa. 오케이. 지금도 Ahí se la puso con leca la yosa. 알레 지우 이게 지내 당이. Bueno, pues mientras él escribe la pregunta, si alguien más tiene alguna pregunta, y así, alguna pregunta cortita. Yo, y pido disculpas por si me equivoco, Guru Rinpoche nació, se dice que surgió de una flor de loto con 8 años con todo, todo el conocimiento. Entonces, yendo un poco a estas condiciones, yo vuelvo ahí, ¿eh? Vuelvo al inicio de la mente, ¿no? Es como, ¿qué pasa con todos los turcos, todos los maestros encarnados que tienen ese conocimiento, o sea, realmente ha habido casos que él conozca o que tengan presente que con una edad muy temprana tenían esa claridad de cognición en el debate? Ah, que se la tienen muchos estudiantes que son turcos. Sí, por eso, por eso. Entonces, ¿no? Son seres ¿no? Una mente iluminada, ¿no? Porque se han realizado, han podido. Entonces, en estos casos, se ve la diferencia de sus condiciones con una persona mundana en el aspecto de que, bueno, pues no ha trascendido Spoa o el bardo y demás. A ver, que 구름 Roma 요 tienen 저 coño y esa de Guru Rinpoche Koran y lo y pecapsu ni tumbares me topé mane tumbares ni te tu capsu con lo chanche gomares sama señores la tende su gitusa ni que te dire gela que tu mamboyores ni conchola entende llores tende di mi sembra también de ti jacoñi entende chi llore besa vale de medaba tende 주고네 나로를 주고 담는 거요래 소소 박자 담는 이제잖아요 주고 가시 박자 세부 쇼드네 영어만 내주 냠뇨 되게 세부 쇼 있지만 가셔야 남산한테 맞춤에 로좀 전에 아니 야리야 트레드레요래 아니 근데 유에나네 도스타네 조공원에 와서체도 에 항상야 되죠 통도나라 미신다게 로좀 망보 자야지 공부 되죠 통도나 자자거든요 때문에 망고 용 Ah, hay diferentes tipos de tulkus, estos pequeños rinpoches que tenemos aquí en la escuela, y hay algunos que realmente sí que ves que tienen unas huellas kármicas muy, muy, muy claras. Y otros que, bueno, pues que parece que se van desarrollando más despacio, pero dentro de los que son pues impresionantes, ¿no? Lo que vemos es que son capaces de aprenden a una velocidad increíble. O sea, lo que les enseñas lo van absorbiendo súper rápido, quieren más y más y más, y lo que una persona normal tarda muchísimo en aprender, lo aprenden enseguida. 야 단단히 구르는 거지 로제 세전 통벌세 내가 배면은 통벌이 그래서 공상 예차니야 주버되는 건 돌에 벤더드야 체도 페베인디잖아요. 딜레 춘중간에 하나 산제 차베 제버잖아요. 그래서 데스 카가레스 Pero en el 가시 caso 남 de 남로럽 신배 주고들이요래 가시 남로럽 차베 주고요.
Entonces, en el caso de Guru Rinpoche es un poco diferente porque en teoría Guru Rinpoche pues era ya un Buda, entonces él digamos como que no tiene que nacer de una manera normal, sino que lo que hace es que simplemente nos enseña cosas, entonces él manda un cuerpo de emanación que nos muestra, pues por ejemplo en este caso muestra a alguien que nace con 8 años de un loto, pues, sabiéndolo todo, pero eso es digamos una manera de mostrarse, pero en realidad él pues es un Buda y entonces tiene en su Dharmakaya y solamente manda estos cuerpos de emanación. Entonces dentro de los tulkus también, estos pequeños rinpoches, los hay que están más avanzados en el camino o menos, y algunos que ya han terminado los caminos, que también son emanaciones, ¿no?, de Budas. When Shashana Joram Jedo Chashagi, Kong Chunjuka, Tone, Lungzi, Jigana Batu, Lobzin Chi, Kong Lobzon Sambato, number. Chela, Kong Lobzon Titan, Lobzon Tigim, Pendo to the Shanda Manda, Shuji, Toya Yochi or was. También, por ejemplo, podemos ver a su santidad el Dalai Lama, ¿no?, que cuando era pequeño pues estudió con sus tutores y con sus profesores y después hemos visto cómo le han aprovechado los estudios a él, ¿no?, de una manera muy especial, ¿no? Cuánta gente hay en el mundo mm, que haya salido así, ¿no? Bueno. And Chukukashi made the Jidu in the Chukukashi, Lobzon, this level that you would ocean, yeah, Mongotus. Que la cosa que tenga indicación, escucho chiquitito. They look good, but in the Mujima in the Mangoyora, or the Chuku to the Kachi, this level that you would ocean. Sí, yo tengo muchos estudiantes, tengo estudiantes que son rinpoches, otros que no son rinpoches, y sí que puedo ver en algunos de los rinpoches que tienen una capacidad de asimilación impresionante. No hay más que explicarles algo, una cosa enseguida y lo entienden enseguida, lo comprenden muy bien. Están ahora ahí fuera recitando las lecciones a gritos. Que la te le digo así que la última pregunta que la tiene aquí Mauricio, Yeah, sí, sí. Mauricio que 아니 기분이 더 생각 기분이 더 가이세나 나초 텐데 로릭다 dentro jampa ine양 아니 나저 미축복이 나초 참아라 원차 체기도 내가 졸라 레와 미도스 chukaré chepa ineya nacho la rewa mindus kaisena mi chupa de cho nacho la wangcha chegiara ni nacho la rangwa meba Ore. Ane sab jumi dos terwe. no re ni tende kare chene lob chon chegores Ale. pinto kare yores rewa mena pinto kare yores Ore re. Ade tende gale ya de simshu samlo de ko be kala ni. Ya simshu chaya ni le yore. Di simshu ma cha ba che de pe ke. entonces bueno digo la pregunta un poco de Mauricio para los que vean el vídeo después. Entonces, que es un poco como que si no hay esperanza, porque ese mundo pues, lo manejan los más ricos y entonces para nosotros no hay esperanza. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar, ¿no?, si no vamos a poder conseguir nada? Entonces, que se la dice que lo más importante es no desesperarnos, que siempre hay esperanza. Rewa llores, acá tu Da de la rewa de mala ba che pe ke chimures. Lo más importante es no perder la esperanza. Esto es lo más importante. Ya de ji tangbo go chuk du san yang lo jin de ti gan le shu yin bas. Ji du chambo go be na ba tam je tin yin nam na ba tam je tin be shi sia de go zu ne. Ya ne che de sung go dong sung do jin de. Che za de ngo zo sim shu cha u ma res. Nam jin sia de chang ma le to bya yo re sia ne sung yin.
Entonces, podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, este libro del que hemos hablado de Maitreya, el ornamento sobre las realizaciones claras. En este libro, el principio es sobre la omnisciencia. Habla en primer lugar sobre la omnisciencia y después explica que todos nosotros podemos lograr ese estado de un Buda. Y esto es para que, para que no perdamos precisamente la esperanza. 아니 산제랑 수르 다니 다근 거이 셴의 수신 것도 줄었어. 수신 거제 뭐만데 수신 치트야 지금 뭐요. El Buda también nos dijo, tú eres tu propio protector. Lo que yo digo, tú puedes elegir si ponerlo en práctica o no. Entonces, todos nosotros tenemos esa capacidad de convertirnos en nuestro propio protector. 제가 소소를 감이 같이 채로 있는 나라야 돼 삼로 세지 로릭 세지 근데 먼저 미 온체보다 고리 도절에 로릭 세지 로리 두이나다 소미나다 니히나 지요래 나라야 로리 두인다 som다 니다 되게 맞아 상말을 치고도 삼나 코 sem나를 생쇼지 레야 도안스 Entonces, también, por ejemplo, nos puede dar como ánimos y el pensar que, bueno, pues hay estas personas a lo mejor que tienen mayor poder, pero todas estas personas que tienen más poder tienen también en su conciencia los 7 tipos de mentes de la cognición, de la división de las cogniciones en 7, igual que yo tengo estos 7 tipos de mentes. En este sentido, todos tenemos los mismos tipos de conciencias y esto nos puede hacer sentirnos como más, más fuertes, ¿no? Animarnos. 먼저 상말 럽달을 좀 요요. 럽데는 Todos 아무도 nosotros, 좀 신기요 말was. nga 럽좀 장고도 깔에 가고도 nga 럽좀 신기면도 역시 하나 다도양 마시 받대요. nga 티스 샤나 갈에 신기리 상단에 아니 니마치 니 다와치 니 로지 니 손자네 타마타마 럽도 토야지 라기라야지 것도 안스. todos nosotros hemos ido a la escuela de pequeños. Entonces, cuando fuimos a la escuela al principio, pues no debimos desanimarnos, porque si nos desanimamos en ese momento, pues entonces hubiéramos pensado, bueno, pues no voy a estudiar porque es muy difícil, porque no hay salidas, entonces no hubiéramos aprendido nada. Pero en vez de eso, pues nos animamos y nos dijimos, venga, pues poquito a poco voy a ir aprendiendo. Y hemos aprendido muchas cosas desde que empezamos en la escuela de pequeños, ¿no? Que nos han servido para mucho. 제가 매 차와도 소소 레고나니나다 고지딘데 소소로 톱주 담바이네요. 콩도 마사지 다노 인지 삼로를 대체제 아직 코로나 선박기부터 된대요. 많이 선박기부인데 근데 저번에 받을 지금 말해 코로나 동해여자 민 다다 아예 되게 루루 글로만 아예 되게 숨어레스 니 채와라 생거 동해여레스 총알아 네 르그 동해여 찰라 이게 동해데 총알을 르지스 동해숨 동해 주에 동해 차와도 지금 동해사 선제 상말을 열에 네 되게디 단단 먼저 동해그런 시리 이내 안답 야버지래 동해에 타러 치야게 프로블럼도 열에 인텔은 배줄 수 있도 이네 소소라랑가 대벨람니 도그래 소야 내가 뒤때 계속 붙여 Entonces podemos pensar también que esas personas que más poderosas, ya sea nuestro jefe o quien sea, esas personas también sufren. Entonces, y estas personas, además, de hecho, si son desagradables con nosotros, si nos maltratan, si abusan de nosotros, es porque son infelices. Pero las personas felices no hacen ese tipo de cosas. Por lo tanto, podemos generar también compasión por estas personas. Todos los seres que estamos en el samsara vamos a sufrir de los 3 tipos del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento el sufrimiento del cambio, el sufrimiento omnipresente. Entonces, mientras estemos en el samsara, todos nosotros tenemos sufrimiento y por lo tanto podemos sentir compasión por todos los otros seres. Aryadeva decía, las personas más poderosas tienen
más sufrimiento mental, mientras que las personas más pobres tienen más sufrimiento físicos, más sufrimientos físicos, ¿no? Pero de todas maneras, todos nosotros vamos a sufrir en el samsara, mientras estemos en el samsara. La parte buena, la buena noticia es que existe una manera de eliminar el sufrimiento y que todos nosotros podemos andar el camino para eliminar el sufrimiento, con lo cual podemos alegrarnos y tener esperanza por nosotros y también por los demás, ya sean personas más poderosas o menos poderosas, porque todos ellos están sufriendo. Ese siempre se ve la ejercicio de eso, ¿no? Jambu da shara da pungas, gas, no de cambio wala de mucho yo de da, yo de eso ya, con la de yo de chena, tarba da también que me top to gere sumsha. Chada, nada mele que vale mbare, समझे चुंडुले नामजुगी शरब यागारे इन नए हम बेजन चने त खोजले ना तुंजी यागादो संगुचन पोबचे को Uh-huh. También Shantideva lo decía, ¿no? Shantideva decía, incluso los bichitos más pequeños tienen la naturaleza búdica y ellos pueden lograr convertirse en budas. Entonces yo ahora mismo soy un ser humano. Para los seres humanos tenemos una inteligencia superior que nos permite comprender los caminos y esforzarnos por avanzar en los caminos. De esta manera, con esta inteligencia yo mayor, si él puede convertirse en un Buda, pues yo todavía mucho más. Podemos utilizar este tipo de pensamientos para animarnos y empujarnos a la práctica. अन्य कोंजो ना नाजे ठेसर पाला अमला कुशला निला दामन मंगो यारो कोंजोले लगुइस कोंजोला कांगे ठेग कबले ने ले जुंदे की से दंगे यारेस इसे कांगे ठेदु सा इंदे 때 독에 너무 가지고는 타이는 가 탈스 말에 땅아 특스 말에 선에 얘네 shum방원에 전에 깨버이나 아니 이제는 말은 그랬어 얘네양 강에 제백거려야 돼 강에 탈에 탑는 요래 아니서는 동해를 주요래 주디 매버서 그래 삼배 수주지나 아니 이제는 돼야 돼 Cuando les doy enseñanzas a las personas que acuden a las clases públicas, muchas veces les digo, cuando nos encontramos con problemas, cuando nos encontramos con momentos difíciles, entonces es como, digamos, un examen sobre nuestra actitud frente al karma, ¿no? Frente a las consecuencias de nuestras acciones. Si cuando nos encontramos problemas nos desesperamos y pensamos, oh, no hay solución, no voy a poder, entonces hemos fallado, hemos suspendido el examen, mientras que si en ese momento pensamos, hay solución, hay liberación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tiene causa y la causa se puede eliminar y yo puedo trabajar en eliminar las causas del sufrimiento. Entonces ahí podemos decir que hemos aprobado el examen. 지난해 동해도 먹고 있지면 톱지 먹고 당겨 왔지 나래 동해 총한테 채워도 있지 말이야 나 정한을 재미 정한을 줘 버렸어 근데 동거도 갈아야 저기요 말에 강거 고제 집어당 갈래 당겨 말에 아니 시시에 빼 먹고 당겨래 갈아마데 제 아니 동해한테 지그래 얘네 한테도 나 삼는 근데 동해도 텐데 용그래 동해 오나야 동해들에 타르베 주지지도 텐데 샤비래 니마디 집에올 치네양 니마지 니마 샤리아 주지 샤비래 상귀 나네 소소티 고사죠 되게 샤고체 오만 베면 샤고체 강바나르데 나네 데데기 송아 데데 만다와 몸죽지 데데 사위 니마지 합가래야 송아는 레어데 총송 Tú seguramente estás atravesando ahora por una situación muy difícil y no sé cuán difícil será esa situación, pero seguramente no sea tan difícil como la que pasé yo cuando estuve en la cárcel, hubo unas revueltas en el Tíbet y bueno, yo participé en la revuelta, pero salió todo el mundo a la calle en ese momento y me metieron en la cárcel al día siguiente.
Y en aquella cárcel nos trataban muy mal. Bueno, vivías en un cuartito muy pequeño, oscuro, con posibilidad de salir para ir al baño, casi no te daban de comer ni de beber, te regañaban mucho, dice que te insultaban, te pegaban a veces también, te golpeaban, a veces te hacían pruebas psicológicas muy desagradables. Y durante ese tiempo yo pensaba, bueno, esto va a terminar, llegará un momento en que todo este sufrimiento termine y ocurrirá como cuando hay una tormenta o hay nubes y en algún momento se van y sale el sol. O sea, por mucho que duren estas nubes, en algún momento va a salir el sol. Entonces siempre tenía yo la esperanza de que iba a terminar mi sufrimiento y además conociendo las causas del sufrimiento, pues me dediqué a purificar karma negativo del pasado y entonces lo que hacía era que acumulaba todos los mantras que podía y hacía toda la purificación que podía y de hecho llegué a acumular 11 100 miles, que son 1.100.000 de mantras mientras estuve allí. 몸 죽지 되게 싸 있잖아. Eso, 근데 1.100.000. 내가 Mani 참sam도 de, 삼 많이 몸지 얘네 uno de 알아봐도 Mani, 몸지 uno de 얘네 Arapachanadi, 어 엄반 자빠님 몸지 엄 una 다리 또 다리 100.000 몸지 de Bechapani, otro de Tara. ¿Qué más dices? 엄마마라는 재민디 몸지 Mamá 얘네 Marani Simanta de Soja, 아미다 아유 몸지 el de 얘네 Amitayus también, 100.000. 맥제모 몸지 Del 이기가 Mixema, 엄반 자사도 del de 사모양 Tlamat 몸지 Tsongkhapa, también de Basrasattva, 100.000. 야매다가 오무시지 우리 다른 Acomodé 11 100.000. 뭐 Michus Orkitus, la que tengo aquí. 뭐래 그러면 나야 드디어 정하나를 참삼삼는 알아 삼바교 연구도 삼삼다 뭐 아주 가르치네 고저 돕주던 것도 해 나도 노르지 않죠 말에 나랑 길라마 저름 제려야 되네 대바체버래 연수수 농벌을 하고 일러버래 재미들 때는 지금도 라버래 근데 저번에 정보로 와 제가 고정 하돌 가르치네 수수 농벌 간라 돕주들이 다야디 저 가려래 삼삼도 삼바교 연구도 이나야 Y a veces pensaba, yo a veces pensaba también, también me ponía triste, ¿no? Porque pensaba, ¿por qué nos tienen que hacer esto si nosotros no hemos hecho nada malo? Si nosotros, yo soy un estudiante muy bueno y tengo mucha fe en mis maestros y en el Dalai Lama. Y lo único que he salido a pedir más libertad para nuestro país y no, y por qué tiene que tomárselo tan mal, ¿no? Y castigarnos de esta manera si no hemos hecho nada malo. Entonces había momentos en los cuales yo pensando este tipo de cosas, pues sufría. 이나야 다디 나랑이야 저 델마이나 경험만 올라 레디 버트 사베 제보 인지리 삼고요 시간 삼고 Pero después pensaba, bueno, esto seguramente es el resultado de acciones negativas que haya cometido yo en vidas pasadas. 고물로 데려서는 더자시다 데모숨 대결에는 메겨와 더자시다 데모를 지금 레데라 메겨와 메겨와 때는 동네용 그래스 더자시다 데모디 메버스 게벨로 티게나 게와사기를 텔레데네 텐도토 그래스 무샤스 Eso lo decía Ariadeva Rekla, 고물로 나가지 perdón, Nagarjuna. Nagarjuna decía esto, decía que de los 3 venenos, ¿no? El deseo, el odio y el aturdimiento surgen las acciones negativas y estas acciones negativas son las que después nos hacen experimentar sufrimiento. Y sin embargo, las acciones positivas que surgen de las mentes positivas son al revés, ¿no? Que nos hacen experimentar felicidad. De hecho, se da timusum. 대결에는 메겨와를 동네 당 겨워군도 동네다
Y viene, bueno, de las acciones negativas viene el sufrimiento y todos los malos renacimientos. 제가 소설로 동해요 뭐 되게 되버리에서 삼로스타나 야고도 Entonces es bueno que pensemos que, que el sufrimiento que experimentamos es causado por las acciones negativas que hemos acumulado en el pasado. 네 저보지 동안 저게 저보지 대저 자갈래 공공배 텔레티브 총어레스 제가 공기 나를 때문에라 어디시라 마셈제 지랑도스 가르심데도 거죠 당아 배 기우슈도 사야 도야 거야 상마 약부슈도스 제가 내 문에 녀마 개와 약부직 사이 개와딘 저우디 챈들 때 조르면도 상마셈데라고도스 저 치마를 기야면도 상 Un compañero mío de la cárcel, que bueno, cuando salimos y vinimos aquí a la India, pues él aquí en la India era felicísimo, ¿no? Entonces, un día que me dijo, estoy preocupado, decía, porque yo ahora estoy aquí tan feliz y disfruto de tanto, o sea, tengo comida, tengo ropa, tengo casa, puedo salir y entrar, puedo hacer lo que quiera, y es todo tan agradable. Entonces, tengo miedo de estar gastando el karma positivo que haya podido acumular y que después vaya a quedarme solo con el negativo, ¿no? Iba a sufrir. 세상 예 개치 말했자 개와 대화 유기 개와 모두 사나 다도 대화 말을 두고 그래라 Entonces le dije, no, no te preocupes porque mientras estás feliz, si acumulas más karma positivo, acumulas más acciones buenas, bondadosas, pues entonces todavía va a aumentar más el karma positivo que tienes. 제가 승수 맞아붙여야 돼 개치 말했어 Y entonces, bueno, en total, que lo más importante es no perder la esperanza. 강의 체쇼디 시워디 강의 체쇼로 왔어 대화를 정할 주고들이 나와도 들어왔어 El problema más grande es la muerte. Y después de eso están la falta de libertad, como estar en la cárcel y también la enfermedad. 난 고지도 완치부터 소소를 톱지다나 개요 말했어 소소 삼로 당당 장야야 로종이냐면 Entonces, si a los jefes o las personas que están por encima de nosotros nos tratan mal, pues no debemos preocuparnos por eso, sino que debemos aprender métodos de entrenamiento mental que nos van a ayudar a lidiar con esas situaciones. 로종이냐면 야고 체신이 되라 근데 종길 기회 중에 세능다요 비기위 종길 Las personas que han aprendido bien a aplicar las enseñanzas del entrenamiento mental se les llaman las personas de la ciudad feliz, porque están siempre como rodeados de una ciudad feliz. 어디에 지금 랩도는 강해지하면 자두에 싸마제나야 Si hemos llegado a ese punto, aunque no nos hayamos iluminado, ya no vamos a tener problema ninguno. 야 자드네 되게 정말 놀이 다 되네 되어요 Y todo esto está relacionado con teoría de mentes. 자 내가 지금 저보다 뭐야 그래 Y 더 muy 나아져야 bien 그래 que tengas mucho interés, porque aunque estás en la oficina, estás trabajando, pues te has esforzado por incluso hacer preguntas. 나야 참반하기나게 기한들 놀이 거기 세대 교도스 Yo también tengo un poco de catarro y aún así estoy dando la clase de teoría de mentes. 남신 주어도 그러 되네 테스트 내구나 Es porque hay un poco de cambio ahora de tiempo, ¿no? 아야네 저쪽도는 샤기 Y entonces, bueno, todavía una pregunta si queréis y ya lo dejamos. Gugareglar. 저는 저한테 Si quiere, ¿puedo preguntar una pregunta muy rápida? Sí, a ver. Pues es que ha comentado Geshe-la que los seres sintientes más pequeños, por ejemplo los insectos, como también tienen naturaleza de Buda, pues también se pueden iluminar.
Pero esta iluminación pasaría antes por un renacimiento como ser humano. Que la que susan. Mucho yo la ya. Ni. Deba ser venimbo 그렇지, llores. 그래. 아니, 건조한 상기야 llores. 아니, 얘네 안 건조 lamsante 상기 tusa marera. 건조 tampo mina si da chiquego marebe. 링네. 그래, 됐어요. 티네마도 고조합도 세들 상계 그랬는데 내도 No, no, ellos en una sola vida no se van a poder iluminar. Tienen que ir avanzando y pasar por vidas como seres humanos o semejantes. 용진 가르레스네. 무추존에 세미어레스. 생물한시도 왜세버레스. 치마데 루보워. 제가 님지 공야 메일레 에닐 람데니 길라마 게베시니데 체. 그리고 저도 잠토버데 고급라기네. 나는 산제 두기래. 나는 가 전에도 모두 저랬다는데 강화를 샤 samyaji tornados le además. ¿Por qué se pueden iluminar? Pues porque la naturaleza de su mente es luz clara y las faltas, las manchas son adventicias, con lo cual se pueden eliminar. Pero para eliminarlas, como ahora mismo tiene una inteligencia superior, pues tiene que hacerlo en una vida posterior. En una vida posterior puede renacer, como por ejemplo, como ser humano, encontrarse con un guía Mahayana que le guíe en los caminos y después pues lograr la iluminación finalmente. Pero entonces en comparación con estos bichitos, nosotros podemos pensar, yo voy ya por delante en ese camino, ya he avanzado mucho, voy a llegar como a ser humano, ¿no? Nyamanye chanzo ngobul lobe yingi lomalote tembasingi nyama anguchires kong yingi chabuna la peji mongu jodi du be ko jor semo jor sane kong semo jor shabati angudi chabuna no yombe gawla ni ko de kong kora ni ko chebje na nyede de ani nyame ko ko chilo petrola jela di angudi shine meji jewale mede ene o nge kena chiore lo de tembasini o di chaga tu is lo vini or lo vini sinjiore es pasondus ene jima palamla Eso es. tseju tamani bre ene kongi lo jo jane tama lo vini lo mo pe ya wo ji chasha anguji shine lo de tembasini kera yin ji chasha. Había un maestro que se llama el maestro Lote Dempa, el maestro tibetano, que había sido una paloma en la época de Vasubandhu. Y esa paloma estaba siempre revoloteando alrededor de Vasubandhu. Y Vasubandhu por las noches estaba pues, haciendo recitaciones y luego también durmiendo dentro de la cueva. Y la paloma se metía dentro de la cueva y se quedaba con él. Y luego cuando era de día salía afuera a meditar o a pasear lo que sea y la paloma también salía fuera con Vasubandhu. Y entonces oír todas las recitaciones, todo eso, pues fue creando una familiaridad y además de oír el nombre de Vasubandhu también. Entonces después cuando renació como ser humano en el Tíbet, él decía, tengo que aprender de mi maestro Vasubandhu. Y fue, bueno, pues un maestro conocido. Lo tendré en ti con los peñiñi que quiturebe. Jirucha shuma lo vini el puro palamla No, o no, que agarre, lo tendré para que agarra. chagare Ah, no, perdona, no es tibetano, es indio, le digo, no, porque si era estudiante de Vasubandhu no puede ser tibetano. Como tiene un nombre tibetano, no te tempa, pero debe tener su nombre, no sé qué nombre tendrá en sánscrito o lo que sea, ¿no? shuma Entonces, lo será. de pe Y luego se convirtió Pengwamba. en un gran erudito, ¿no? Entonces él era de la época de Vasubandhu y renació y se convirtió después en estudiante de Vasubandhu. Y fue un erudito famoso. Se pasó de paloma a erudito famoso. 네, 사지반디데 근데서도 먼저 선이시아이나 다른 롭좀 장고레스 로리 세야된 나를 요리스 먼저라 로리 두인다 숨다 니다 되는 여러 제가 지금 넘버치 안다 고레 선이시아이나 다른 롭좀 잖아
Sani shina da kheba da chano rang maris de tungnu ma da meza. Ina kheba jema de de ene chala ji pke chue sha jo ju so so lenjo yo na shi yong gre sung yo. O sea que Pandita solía decir, aunque solamente me quedase un día de vida, debería dedicarlo al estudio. ¿Por qué? Porque aunque en un solo día no me vaya a convertir en un experto, eso, que yo, todo lo que yo estudie en esta vida va a ser de gran ayuda en las próximas vidas. Entonces, cuando estudie eso mismo en la próxima vida, lo voy a entender mucho más rápido. Y por ejemplo, quizá esta asignatura de teoría de mentes. Mo ja da ya ne de re ta trin pe ji de gam del shao men do ta tan de chu cha sha kyo do ya ka le kha yo re. Ine an cha do tonan chebo na ba de le su yana shu is. Muchísimas gracias, lo dejamos hoy aquí. Seguramente vosotros también estaréis cansados, pero muchas gracias por vuestro interés. Ne ndo chele yan lo chen ji de su de za chebo yo na nya ro na. Entonces, y si tenéis más preguntas, guardarlas para la próxima vez que nos veamos. Lori di pe ke chemo ji ta dine chele lori Teoría de cha mentes ne es muy importante. Y cuando terminemos con esta asignatura, ya lori koran takse da ne chan che to ta je yo re ya mena lori ta cha ne tagri se ro ya tu ta se ro de cha yo re entonces podemos debatir sobre ello o también podemos pasar a otras asignaturas como son teoría de silogismos o escuelas. de autos muy bien Muy bien. so ane tashi dele Desde la Gracias. preciosa bodhichita, ya nazca janju donde sun no haya nacido, donde haya nacido, que no decline, sino que aumente kone más gondo y pe war más. sho pama senje tamje de dan de Que ji ndo nuestros tamje padres ta y do madres, ta los chajo sun ba seres, tengan felicidad, que te los da reinos gonyu me lo inferiores do se queden vacíos y que las oraciones de los bodhisattvas se hagan realidad. okay gracias Gracias. Muchas gracias. Tuchinang. mando chudu gobares Son las 9 de la noche aquí. Nintendo chudu tajingawaji Que se ponga bueno. Allí seguramente serán las 5. Ni Y 29. y champa tabarso. Oh, mira, ¿quién está por aquí? ya ya Vale. 참새야 되는 것도 상당히 줄이게 참새로 Todos nosotros podemos generar amor y compasión en nuestra mente. 참새가 아닌지 mi doña da chi rimo chi ora. 거제도 거도 네 정말 Go bar marboda pugu chunjun carbo. Teneda chi. 알레 알레 되는데 보고 좀 Llámena go que 바짝바지면 afgane. 알레 그 맞다 다들 그룹도 통해야 돼 통면도 되나 네 근데 거잖아 어디 앉는다 Alba Corán, Gabna Tikitora. 알레 다케 다소 Tazo. okay buenas noches Buenas noches. okay ya dashi dile